Hola amigos de Médico en Casa, hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la influenza y para eso nos acompaña María Alejandra Monsalve de la ES Hospital de La Ceja. María Alejandra, bienvenida a Médico en Casa. Hola, muchas gracias por la invitación. María Alejandra, yo sé que muchas veces hemos escuchado la influenza porque hubo como una época en la que se presentó mucho, cuéntanos qué es la influenza. Bueno, entonces como para saber un poquito, la influenza es un virus que va a atacar principalmente todo lo que es la vía respiratoria, o sea, la nariz, la garganta, los pulmones. Puede causar infecciones desde leves hasta severas y puede comprometer la vida. Entonces, ese virus lo podemos confundir muchas veces con una gripa o... En realidad es un tipo de gripa. ¿Cuáles son los tipos de influenza que existen? Bueno, entonces principalmente hay tres tipos de virus de la influenza. Está el A, el B y el C. Los que tienen mayor importancia porque pueden desarrollar infecciones graves van a ser el A y el B, que tienen demasiados subtipos, por ejemplo como lo veíamos en la gripa porcina que hubo hace unos años, la H1N1 era un subtipo de gripe, pues. Esos subgrupos se dividen por unas proteínas que tiene el virus, va desde la H1 hasta la 18 y la N desde la N1 hasta la N11. Igual el B solamente va a tener como dos subtipos y ya, ¿cierto? El otro es el C, ese no es tan importante porque generalmente está asociado pues como a infecciones más leves. Los más importantes que son el A y el B son los que generalmente encontramos en las vacunas que se aplican anualmente para contrarrestar este virus. ¿Cómo se transmite? O sea, ¿cómo ustedes saben, tengo una gripa y cómo sé que es una simple gripa y no va a ser un tipo de influenza? Entonces el virus de la influenza se va a transmitir principalmente por gotas, ¿cierto? Entonces la persona que está hablando, que estornuda o tose y no se cubre, va a liberar esas partículas al medio ambiente y una persona que esté cerca o algún objeto que esté cerca va a contagiarse, ¿cierto? Entonces, cuando es directo, pues porque la gotica le cae a la persona, entonces puede que yo no me dé cuenta, todavía no haya desarrollado síntomas y simplemente con el pasar de los días me dé, o que la gotica cayó en una mesa, en un objeto pues inerte, el virus se quedó ahí pues latente y pues yo lo cogí, me toqué los ojos, me sacudí la nariz y ya pues de ese modo pude adquirir también el virus. Alejandra, ¿cuáles son los síntomas que me van a mí permitir saber que no es una gripa normal, sino que puede ser influenza? Bueno, entonces los síntomas van a ser pues como muchos y muy generales, entonces puede haber dolor de cabeza, malestar general, pues moquera o sensación de la nariz tapada, dolor de garganta, tos, dolor muscular, puede haber fiebre, pero esta no es, o sea, porque tenga o no tenga fiebre no significa que la voy a tener. La fiebre es más que todo en los niños y en los niños también pueden haber otros síntomas como náuseas, vómito, dolor de oído, principalmente esos son los síntomas de influenza. Alejandra, ¿cómo hacemos? Porque muchas veces cuando tenemos una gripa y vamos al sistema de salud y nos dicen, pues usted una simple gripa es capaz de tratarlo en la casa. ¿En qué momento es que tengo que decir, efectivamente debo ir donde el médico? Bueno, entonces generalmente personas como nosotros que tenemos un sistema inmune competente, pues que no tenemos enfermedades crónicas ni que estamos utilizando medicamentos de forma crónica, o las mujeres embarazadas y niños, pues que son principalmente la población que tiene más riesgo de que ese virus se complique, nos podemos hacer manejo más que todo sintomático, pues como para disminuir la fiebre, el malestar general y todo eso, porque el virus generalmente tiene pues como un tiempo de vida que no va a ser mayor a 2 semanas, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando de esa población en riesgo y empieza a tener esa sintomatología, lo más importante es que consulte al médico para que se le dé un manejo pertinente y evitar que esa enfermedad pues llegue a complicarse y desencadenar pues cosas fatales, que puede ser la muerte. Listo, hoy donde el médico, ¿y ustedes qué exámenes hacen o cómo pueden darse cuenta que es influenza? Bueno, entonces, o sea, con los síntomas uno ya más o menos sabe que es un cuadro viral, ¿cierto?
Pero un examen así como que yo te diga, te voy a sangrar para decirte que tenés este virus, no hay como un examen pues que nos ayude como a eso, es más que todo la parte clínica, ¿cierto? Con los síntomas, es principalmente eso. ¿En qué época del año como que se puede presentar más este virus? Generalmente es estacional, entonces cuando hay época de lluvias hay mayor prevalencia de este virus. Lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país donde donde hay estaciones, hay picos que van como entre octubre y febrero, pero acá como no hay pues no tenemos estaciones como tal, generalmente se asocia con la temporada de lluvias. Que muchas veces que pasamos esa época seca y puede que la podemos adquirir ahí y se manifieste en la época de lluvias o cómo. No, o sea, cuando está la temporada de lluvia es que está el virus pues presente y ya ahí nos contagiamos, porque si no es temporada de lluvias, podría que estuviera, pero no es tan común. Ya nos has hablado de los síntomas, ¿duran cuánto más o menos los síntomas? Bueno, entonces los síntomas generalmente en una persona pues sana puede durar de 4 a 5 días o yéndonos hasta una semana. Los síntomas así del malestar general y todo eso. Pero lo que es la tos y pues como la rinorrea y todo eso podría irse hasta 2 semanas, más o menos. Por ejemplo, entonces me empezó una gripa hoy que estaba haciendo mucho frío y yo me la traté en mi casa o me automediqué y tomé un acetaminofén o alguna de esas bebidas calientes que nos venden en las farmacias y sigo con los síntomas 8 días después. ¿Qué debo hacer? O sea, como te digo, lo más importante es consultar al médico. O sea, si no sentimos mejorías, lo mejor es ir donde el médico y no empezar a automedicarse porque no van a hacer como el manejo que idealmente se debe hacer. Y en esos casos debemos ir donde al servicio de urgencias o pedir cita con médico general. ¿Cuál es como la ruta a seguir? Pues el servicio de urgencias es para atender urgencias, o sea, si uno siente que puede aguantar un poquitico, lo mejor sería pedir una cita pues con médico general para evitar pues como colapsar el servicio de urgencias porque hay cosas que son pues más graves, ¿cierto? A no ser de que pues estés en embarazo o seas un señor que sea mayor de 65 años o un niño menor de 5 años, que son como las poblaciones de más riesgo de complicaciones. Principalmente sería eso. María Alejandra, ¿cuál es la forma para prevenir esta influenza? Bueno, entonces lo más importante es evitando pues como que se propague ese virus. Entonces, por ejemplo, si vamos a estornudar o a toser, cubrirnos la boca. Entonces, también era lo del uso del tapabocas para evitar que esas goticas y esas partículas se dispersen y se le peguen pues a las otras personas. Lo otro es muy importante, el uso de agua y jabón para lavarnos las manos. Si no contamos con eso, venden ahora lo que es el alcohol glicerinado, que también nos ayuda a desinfectar. Y, por ejemplo, limpiar las superficies que estén en contacto con personas enfermas para evitar que la gente que la toque tampoco adquiera el virus. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? No voy donde el médico y me duró 3 semanas esa gripa tan fuerte como la llamamos. ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Bueno, entonces pueden haber complicaciones como que, por ejemplo, que se me vaya el pecho, como dicen, y me dé una neumonía o me dé una otitis. También me puede complicar enfermedades crónicas, por ejemplo, la gente que sufre de diabetes, de asma, de enfermedades del corazón. Por ejemplo, en el corazón se puede inflamar el tejido que lo cubre y dar una miocarditis, o inflamar el sistema nervioso, dar una encefalitis. Y además de eso, complicar las enfermedades de base que ya tenga la persona. ¿En quién se presenta más? Ya nos dijiste que se presentan en niños, en adultos y en adultos mayores, pero ¿en cuál es como que es más prevalente? O sea, a cualquier persona le puede dar influenza, o sea, cualquier persona. Lo que decía ahorita es que, o sea, la población más susceptible es esa que te mencionaba ahorita, las mujeres en embarazo o que lleven aproximadamente 2 semanas después del parto. Los pacientes que tengan una mayor de 65 años o menor de 5 años,
los pacientes que estén con manejo de medicamentos de uso crónico o que tengan enfermedades pues, que supriman su sistema inmune, por ejemplo, personas que sufran de VIH o que estén con tratamiento con esteroides, que es un medicamento inmunosupresor, pues, por mucho tiempo. Generalmente esas son las personas a las que cuando les da la influenza tienen mayor riesgo de adquirir complicaciones. Bueno, Alejandra, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en la casa cuando me diagnostican y dicen efectivamente tiene influenza? ¿Debe aislarse la persona o cómo debe ser como esa vida familiar? Entonces, como es por gotas, entonces el uso del tapabocas, el uso de guantes, de lavarse muy bien las manos, no compartir que el platico, entonces, ay, estoy comiendo, ay, vení, yo pruebo, voy a comer de tu misma cuchara, de tomar de tu mismo vaso, tratar de evitar esas cosas, principalmente eso, y el uso del tapabocas, que es muy importante. Y que muchas veces como que en la cultura todavía nos falta poder como usar el tapabocas porque las personas me van a rechazar. Y en estos casos, cuando le da a un adulto, es recomendable que siga trabajando o es mejor que esos días estén capacitados. ¿Cómo se trata? Pues eso dependería pues como de la clase funcional que tenga esa persona, pero sí es mejor como que la primera semanita esté aislado, pues si no es algo que requiere hospitalización, en su casa, con el debido aislamiento, que el uso del tapabocas, los guantes, el lavado de manos, y si ya es algo pues muy severo que requiere hospitalización, pues ya sí el manejo sería en el hospital. María Alejandra, muchas gracias por habernos explicado qué es la influenza. Con mucho gusto. Y a ustedes, nuestros televidentes, después del corte vamos a tener al enfermero jefe del Hospital de La Ceja que nos va a explicar sobre las vacunas para la influenza. En la televisión hay comerciales acerca de la vacunación, porque es importante que la gente se vacune, maestra. Las vacunas son muy importantes porque evitan que nosotros nos enfermemos de algunas enfermedades peligrosas. Cuando yo me enfermo, viene el médico y me da medicinas que me curan. Sí, pero no es la única forma de luchar con las enfermedades. ¿Ah, no? No, nuestro cuerpo tiene defensas naturales que evitan algunas enfermedades y nos curan de algunas otras. ¿Como con la gripe? Así es. Cuando nos enfermamos de gripe, en general, aunque no tomemos ninguna medicina, a los pocos días ya estamos bien. Este sistema de defensa del cuerpo tiene un nombre especial. Se llama sistema inmune. ¿Y qué causa las enfermedades como la gripe? ¿Recuerdan cuando el año pasado hablamos de las bacterias y los virus? Sí, yo recuerdo que de tan diminutos no se podían ver a simple vista, pero sí con los microscopios. Muy bien, y los llamamos microorganismos. Algunos de ellos son los que causan las enfermedades que pueden contagiarse, como la gripe. ¡Qué suerte que tenemos el sistema inmune!, ¿no? Sí, claro que sí. Pero a veces el sistema inmune no alcanza para combatirlos. ¡Oh, no! ¿Y entonces qué ocurre? Pues necesitamos medicinas que los eliminen o vacunas que prevengan al cuerpo. No entiendo. ¿Qué quiere decir que las vacunas previenen? Nuestro sistema inmune tiene memoria. Si algún tipo de microorganismo dañino ingresa a nuestro cuerpo y nos enferma, el sistema inmune prepara armas específicas para ese microorganismo, que se llaman anticuerpos, y lo ataca. ¿Y si se olvida? No, no se olvida nunca. Y además, mientras combate, retiene en su memoria el tipo de microorganismo que lo infectó. ¿Para qué hace eso? Para que si otra vez vuelve a ser infectado por la misma enfermedad, recuerde qué anticuerpo usar y lo pueda eliminar antes que invada el cuerpo. ¿Y para qué son necesarias las vacunas entonces? Cuando nos dan las vacunas, lo que nos están dando son las armas específicas para esa enfermedad. Así, los médicos saltean un paso. ¿Qué pasos saltean? El más feo de todos, el de la enfermedad. Ahora salgan al recreo, luego seguimos. Regresamos a Médico en Casa, hoy con el tema de influenza, y ya nos encontramos con Alexander Guerrero de la ES Hospital de La Ceja. Alexander, ahorita estábamos tratando el tema de la influenza. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en esta época de lluvias?
Sí, dentro de los cuidados más convencionales que se tienen dentro del hogar es siempre mantener un saquito, una sombrilla a la mano cuando salen a hacer sus vueltas, sus compras. Por lo general siempre miramos al cielo a ver si está haciendo mucho sol o si está haciendo mucho frío. Por lo general siempre está el solecito y salimos muy confiados de que todo el día va a ser sol. Sin embargo, siempre cuando uno sale a hacer sus vueltecitas o sus diligencias, siempre hay algo que atrasa esas diligencias y muchas veces nos coge el agua. Entonces, cuando esas mamás salen con los niños y no les llevan su chaquetica o no llevan la sombrillita, les coge el agua, les empieza a coger como ese frío, ese cambio climático, porque estaban en un sol, cambian a un estado más frío. Entonces, eso también es uno de los factores de riesgo para tener influenza. ¿Existe alguna vacuna para el caso de la influenza? Cuéntanos un poquito. Sí, hace ya tiempecito el ministerio incluyó dentro del PAI el esquema de vacunación contra la influenza. Actualmente está entre las edades de 6 a 23 meses y para mayores de 60 años, ¿sí? Porque esas son las poblaciones más susceptibles, también para las embarazadas. Sin embargo, para las embarazadas no es solamente para la embarazada en sí que no le vaya a dar influenza, sino para que por vía placentaria y fetal pase esos anticuerpos para protección de la embarazada. Nos hablaste como de esas dos poblaciones, pero de pronto una persona de 25 años puede irse a aplicar la vacuna y tiene un costo para ella o no tiene ningún costo. Sí, no. Las vacunas en sí, cualquier persona se la puede ir a aplicar. En el municipio, la única IPS aquí que vende la vacuna es la IPS Confama, que atiende a usuarios de Sura, pero cualquier usuario que tenga la posibilidad de ir a vacunarse perfectamente puede ir a que se la coloquen. Eso sí, tiene un costo. Ya eso depende de los precios que maneje la IPS como tal. Si ya puede ir a Río Negro a buscarla un poco más económico o en otras IPS en Medellín. ¿Y cómo es el esquema? ¿Se pone solamente una vacuna o puedes contarnos un poquito? No, el esquema sí, por ejemplo, para los niños de 6 a 23 meses son 2 dosis, ¿cierto? Hoy nos colocamos una, dentro de un mes nos colocamos la segunda dosis. Y posteriormente, cada año, ejemplo, tengo un niño de 6 meses, hoy le colocamos la primera dosis, dentro de un mes colocamos la segunda dosis y al año, si alcanzamos, le colocamos la dosis de refuerzo, ¿sí? Cada año hasta los 23 meses. En varias ocasiones el ministerio ha ampliado la edad. Hace poco el ministerio había ampliado la edad hasta los 3 años, ¿cierto? Porque había mucha vacuna para distribuir. También con los adultos. La vacuna en el país está para los adultos mayores de 60 años. El año pasado bajaron la edad para mayores de 50 años, ¿sí? También el ministerio en ocasiones cuando hay mucha proliferación de casos de influenza amplía la cobertura. Pues también para todo el personal de la salud. El año pasado alcanzamos a vacunar a mucho personal de la salud. Inicialmente cuando se presentó el primer brote de influenza aquí en el país, a todos se vacunó. Se invitó a todos los mayores de 60, a todos los niños menores de 3 años, a todo el personal de la salud, ¿sí? Como prevención de la enfermedad. También se incluyó a las embarazadas porque se vio el riesgo potencial que tenía una embarazada con el bebé. Entonces también se incluyó a las embarazadas y por eso actualmente cada gestante que ingresa a cualquier IPS se le indica que a las 12 semanas de gestación, más o menos a los 4 meses de gestación, vaya a la IPS para vacunarse. Actualmente hay 3 IPS que vacunan aquí en La Ceja, que es IPS Santa María, que atiende usuarios de Comeva, la IPS de Confama, que atiende usuarios de Sura, y ya la IPS, que es la S Hospital de La Ceja, que atiende allá el resto de la población. Alexander, soy una persona de 50 años y voy a ir a la IPS y ¿qué tengo que decir para que me pongan la vacuna? Pues actualmente para este año los lineamientos del ministerio han sido muy claros y se continúa con mayores de 60. Tendríamos que decirle que nos espere un poquito porque a finales de agosto por lo general siempre amplían la edad a mayores de 50.
Entonces, para los de 50 a 60, de 50 a 59 hay que esperar un poquito, ¿cierto? El año pasado se inició desde el mes de abril para mayores de 50. Este año sí como que llegó la vacuna un poco más restringida y se dejó para mayores de 60 como está en lineamiento dentro del PAI. Entonces hay que esperar un poquito. Entonces ahí tendrían que esperar. En cuanto siempre al tema de vacunación, hay veces hay mitos que no vaya a aplicarse la vacuna si tiene gripa. Si la persona tiene gripa, ¿puede ir a aplicarse la vacuna o no se la puede aplicar? Una de las únicas contraindicaciones que tiene una mamá o un bebé para no colocarse la vacuna es la fiebre. Puede tener el síndrome gripal, puede tener el malestar de la gripa, puede tener cualquier tipo de enfermedad, siempre y cuando no haya tenido gripa 2 días antes. Pudo haber tenido en estos días gripita, le dio fiebrecita, pero ya lleva 2 días sin fiebre, perfectamente se puede colocar la vacuna. Hay personas que nos llegan y nos dicen, no, es que el año pasado me coloqué la vacuna y duré 2 o 3 meses con gripa, ¿sí? Eso quiere decir que de pronto le activó el sistema inmunológico y presentó todos los síntomas de esa cepa de la vacuna que tenían este año, ¿sí? Porque debemos recordar que la gripa nunca se repite, siempre vamos a tener, durante el año podemos presentar 2 o 3 veces gripa, ¿sí? Hay personas que tienen más periodicidad en los eventos, pero no todas las gripas son iguales. Y es por esa razón que cuando viene la vacuna no es de la cepa del año, es de la cepa del año anterior que pasó. Entonces, dentro de todos los episodios gripales o los virus nuevos que se presentan, son incluidos dentro de la vacuna. Son muchísimos virus, imagínense, son como más o menos 800 tipos de virus de gripe. Entonces, para abarcar todos los virus, todos los virus en una sola vacuna es complicado. Entonces, por eso cada año se recomienda la vacuna. Entonces, actualmente tenemos abundante vacuna. Sin embargo, todavía hay muchos niños de 6 a 23 meses que no se la han colocado. El año pasado sí fue un poco más concienzuda las personas, las mamás, ir a vacunar a los niños. Este año sí han sido como un poquito más descuidaditos en eso. Por eso invitamos a toda la población a que lleven a los niños de 6 a 23 meses para la vacuna de la influenza. Todavía tenemos vacuna. Y a los adultos mayores de 60 años hacia arriba también los invitamos a que se coloquen la vacuna. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. En el hospital recibimos todos los usuarios. Sí, no importa si es de Comeva, de Sura, de las fuerzas militares, de la policía, no importa. De que cumplan los criterios, son bienvenidos. Ahí no hay excusas para podernos aplicar la vacuna. ¿Cada cuánto ustedes hacen campañas para poder como que la gente se concientice y se aplique la vacuna? Las jornadas de vacunación son 4 al año. ¿Sí? El último sábado de enero, el último sábado de abril, el último sábado de julio, el último sábado de octubre para este año, ¿cierto? Entonces, siempre se hacemos las jornadas, enviamos las invitaciones a los colegios, a los presidentes de juntas de acción comunal, a los CDIs también enviamos la información de las jornadas, ¿sí? También enviamos los puntos de vacunación de las jornadas. Para este año, para esta próxima jornada, que es el último sábado de julio, es IPS Santa María, ¿cierto? En el kiosco, en el parque. Sí, ahí siempre se hace un puestico de vacunación. En la misma ese hospital, en la IPS de Confama que atiende a los usuarios de Sura y también en el corregimiento de San José. En esos puestecitos siempre son los más comunes. Ya sabemos que no hay excusa para protegernos y de estos tipos de virus que también nos puede ocasionar muchas veces incluso la muerte si no tomamos conciencia de lo que se puede generar. ¿Cuál es la última recomendación que nos haces? Una de las recomendaciones es tener mucha precaución, siempre estar prevenidos. Es como cuando uno sale por el celular, así con el celular hablando por la mitad de las calles, así en Medellín. Entonces eso le está diciendo al ladrón, vea, yo tengo un celular muy elegante, lléveselo, ¿cierto? Es lo mismo con la gripa, si salimos sin protección, si salimos sin el saquito, sin un paraguas, entonces está invitando a la lluvia a que nos prolifere ese virus.
entonces somos más propensos a que nos contagiemos de la influenza o de algún síndrome gripal. Alexander, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden la parte de la vacunación es muy importante. Es fundamental. Y a ustedes, nuestros televidentes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Que estén muy bien.